el que implementa procedimientos. Es, el SEO es la ¿Para qué? optimización de búsqueda de negocios, profe. Ya, a ver, el SEO es la Para potenciar optimización un de sitio web. búsqueda orgánica, ¿sí? Entonces, ¿de qué se trata esto de potenciar mi sitio web sin tener la necesidad de pagar para aparecer en los primeros lugares de búsqueda? Entonces, ¿cómo lograba esto? ¿Cómo lograba poder hacerlo sin la necesidad de pagar? ¿Quién me dice? Con publicidad. No, el SEM es orgánico, no necesita publicidad. ¿Quién me dice? Ya vimos ayer. Brindándole una buena experiencia al consumidor para que solito nos difunda. No. Hablábamos cómo funcionaba Google. Que las páginas que tenían mayor visitas iban subiendo de categoría y así podrían ser más, o sea, las que principalmente ponía Google. Ya, ¿y de qué dependía el subir de lugares en la búsqueda? Que si sus páginas estaban actualizadas, si no se actualizaban, ya Google los iba apartando. Ya, entonces dependía de que mi sitio web tenga una buena calidad, que esté actualizado, que tenga contenido relevante, que tenga novedad. Entonces, todo eso se fija Google y según eso, mi sitio web iba a ir subiendo en los lugares de búsqueda. Entonces, a eso se refería el SEO, a tener una buena gestión online, con buena calidad en el sitio, con actualizaciones, con contenido de calidad, etcétera. ¿Sí? Entonces, el SEO se trata de esto, de tratar de tener los mejores lugares en la búsqueda sin necesidad de pagar por publicidad, sino solo haciendo una buena gestión online, teniendo una buena calidad en mi sitio web, mantenerlo actualizado, con asuntos de novedad, con buen contenido, etcétera. Y en cambio el SEM, ¿de qué se trataba? El SEM se trataba, profe, de lo que le complementaba el SEO, o sea, los enlaces de patrocinios que tenía, pongamos de pago. Exacto, el SEM en cambio aquí sí yo ya voy a pagar para poder estar en los primeros lugares de búsqueda. Entonces, quizás con el SEO, que yo no pago, ya aparezca en los 10 primeros lugares de búsqueda, pero yo quiero ir aún más arriba, quiero estar en el tercero o en el segundo o en el primer lugar. Entonces ahí sí voy a pagar para aparecer en estos lugares. Y ahí sí entra el SEM. ¿A quién tenía que pagar para estar en los primeros lugares de búsqueda? Directamente a Google los AdWords, servidores. a A ver, YouTube, Erika, ¿quién? a Google AdWords. Ya, ¿y qué era Google AdWords? Era la plataforma que en sí se encargaba de clasificar y de postear las páginas en el sitio web. Ya. Sí, entonces el Google AdWords es esta plataforma de Google que me permite a mí poder publicitarme, poder pagar para aparecer en los primeros lugares de búsqueda. Entonces, vamos a ver ahorita, para que tengan más claro qué es el SEO y el SEM. Me avisan, porfa, cuando puedan ver la pantalla, por favor. Ya, profe. Listo, entonces, como ven aquí, yo puse en la búsqueda de Google, puse Google AdWords. Entonces, el mismo sitio de Google AdWords paga para aparecer en el primer lugar de búsqueda. ¿Por qué paga? Porque aquí podemos ver que dice anuncio, ¿sí? Entonces está pagando para aparecer en el primer lugar de búsqueda. Entonces, ¿a quién tenía que pagar para poder hacer esto de aparecer en el primer lugar de búsqueda o el llamado SEM? A Google AdWords, ¿sí? Entonces, ellos mismos están pagando de cierta manera para aparecer en el primer lugar. Entonces, antes de saber cómo funciona Google AdWords, cómo podría yo pagar para aparecer en el primer lugar de búsqueda,
tenemos que conocer ciertos términos. Entonces, el primer término que debemos conocer son las palabras clave. ¿Qué son las palabras clave? Son términos que nosotros como empresa vamos a utilizar para aparecer en los primeros lugares de búsqueda. Entonces, una palabra clave pueden ser 2 términos o 3 términos, pero ya van a ser considerados como una palabra clave. Entonces, por ejemplo, miren, la palabra clave aquí es Hoteles de Ecuador. Son 2 términos, 2 palabras que en realidad funcionan como una sola palabra clave. Entonces, esta palabra de Hoteles de Ecuador la pueden utilizar ¿qué tipo de empresas? Obviamente aparte de los hoteles. ¿Qué otras empresas podrían utilizar esta palabra clave? De turismo. Ya, las agencias de turismo, ¿cuál más? ¿Qué otro tipo de empresa utilizaría esta palabra clave Hoteles de Ecuador? Transporte, profe. Pudieran ser los gobernantes Ya, transporte. que tienen de visita acá el país. A ver, aquí tú estás hablando como usuario, Eric. Yo te estoy hablando como Ya. empresas. ¿Qué Ah, empresa ya. utilizaría esta palabra clave? Ya dijo Vanessa, las agencias de turismo, las empresas de transporte, ¿cuál más? Esteban, ¿ya te despertaste o sigues dormido? Desde ayer. Sigue dormido. No, profe, es que ayer tenía problemas con el internet, pero ya me dieron arreglando. Estaba de A guardia, ver, déjele nomás. ¿Qué más podría ¿qué ser? otra empresa utilizaría la palabra clave Hoteles de Ecuador? Los servicios de comida. O De no. seguridad. Servicios de vuelo. Ya, las aerolíneas. Entonces, cada una de estas empresas podría utilizar esta palabra clave u otra palabra clave, ¿sí? Tal vez utilizaría transporte Ecuador o vuelos de Ecuador, cualquier otra palabra clave que esté relacionada con su negocio. Entonces, el primer término que tenemos que tener claro son las palabras clave, ¿sí? Que son estos términos o estas palabras que nosotros utilizamos para tratar de aparecer en los primeros lugares de búsqueda. Otro término que es importante dentro de este mundo de Google AdWords es la impresión o también llamada hit. ¿Qué es esto? Es cada vez que nuestra palabra clave o nuestro sitio aparece en las búsquedas, ¿sí? Entonces, cada que aparece, si yo utilizo la palabra Hoteles de Ecuador, yo soy el Hotel Quito, digamos. Entonces, yo utilizo la palabra Hoteles de Ecuador para aparecer en los primeros lugares de búsqueda. Entonces, cada que sale mi anuncio de Hotel Quito, va a tener una impresión o un hit que lo llama Google AdWords. Entonces, cada vez que aparezca mi anuncio, es que hay una impresión. Y el tercer término importante dentro de Google AdWords es la tasa de conversión o la tasa de clics. ¿Qué es esta tasa de conversión o tasa de clics? Es una relación en porcentaje entre la impresión o el hit y el número de clics que se da al anuncio. Entonces, si por ejemplo, siguiendo con esta palabra clave de Hoteles de Ecuador, apareció el anuncio del Hotel Quito 100 veces, porque 100 veces se puso la palabra clave Hoteles de Ecuador, pero de estas 100 veces, solo 8 veces se dio clic al anuncio del Hotel Quito. ¿Cuánto sería su tasa de conversión? ¿Quién me dice? Acuérdense, la tasa de conversión es la relación entre los hits o la impresión o las veces que aparece el anuncio y el número de clics. Entonces, ¿cuánto sería la tasa de conversión? Priscila, ¿cuánto sería la tasa de conversión? Dormida. Alison, ¿cuánto sería la tasa de conversión? 8%. Ya, el 8%, ¿no es cierto? Porque
de las 100 veces que apareció mi anuncio, solo 8 veces se dio clic al anuncio. Entonces, tiene una tasa de conversión del 8%. ¿Sí? Entonces, igual, mientras más clic se da al anuncio, más tasa de conversión iba a tener. Entonces, tenemos claro estos tres términos: la palabra clave, la impresión o hit, que es cada vez que aparece el anuncio, y la tasa de conversión, que es la relación entre las veces que sale el anuncio y las veces que se da clic a este anuncio. Entonces, ¿cómo funciona Google AdWords? O también ahora llamado como Google Ads. En primer lugar, nosotros tenemos que crear una cuenta. Una cuenta en la cual nosotros tenemos que tener un correo electrónico de Google, tenemos que dar la descripción de nuestra empresa, tal vez poner nuestra página web, etc. Entonces, ya creamos la cuenta para poder ahora sí entrar a la fase de poder pagar por los anuncios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer luego de esta creación de la cuenta? Comenzamos a establecer cuáles van a ser nuestras palabras claves para los anuncios. Entonces, ¿cuáles van a ser las palabras que nosotros creamos que van a buscar los usuarios para que aparezca mi anuncio o mi sitio web? Entonces, Anaí, si tú pudieras ponerte un comercio electrónico, ¿de qué sería? No sé, profe, de comida, pero de De comida comida. rápida. Así como Comida las rápida. salchipapas que, o sea, esos locales pequeños de salchipapas que tanto gustan a las personas, podría ser un local web para venderlo a domicilio. ¿Ya? ¿Cuáles serían las palabras clave que crees que utilizarían para encontrar tu local? Comida rápida. ¿Ya? Mm, ¿Cuál más? Tal vez sería también el lugar donde las personas, o sea, donde más me van a comprar. ¿Y cuál Tal vez sería? una palabra clave. No sé, profe, ahí sí me cogió de subida. A ver, ¿qué es lo que estás vendiendo? Salchipapas, ¿no es cierto? Sí. Entonces, la palabra clave también sería salchipapas, ¿o no? Ay, sí. ¿Ya? Entonces sería, no sé, salchipapas Quito, salchipapas sur de Quito, o no Eso, sé, a solo, eso me refería, sur y a un sector en específico. ya, no sé, salchipapas Chillogallo, me invento, ¿sí? O la ferroviaria donde vive el Eric. O salchipapas del puente del Guambra y así. Sí, Ya, sí, entonces, ya. todas las palabras que tú creas que van a poner los usuarios para poder encontrar lo que están buscando, las tienes que escribir en Google AdWords, ¿sí? Entonces, nosotros en Google AdWords vamos a pagar para publicitar nuestro sitio web, ¿sí? Entonces, las palabras clave que pagamos es para publicitar nuestro sitio web. Entonces, a Google AdWords, ¿pagaremos para que muestre nuestro anuncio o no? Henry, ¿qué opinas? Dormido. Sí, profe. No, profe, no valió mi micrófono. Perdón. A ver, ¿a Google AdWords Eh, le pagamos para mostrar el anuncio o no? Me parece que sí, porque como usted dijo, hay que pagar para que aparezcan justamente estas palabras claves. ¿Ya? A ver, Entonces, al momento de ponerle, sí se le pagaría. en verdad, a Google AdWords no le pagamos para que muestre nuestro anuncio, sino le pagamos cada vez que un usuario da clic en nuestro anuncio, ¿sí? Entonces,
No le estamos pagando porque nos ponga la palabra anuncio al lado de nuestro sitio web, sino que le vamos a pagar por cada ocasión que un usuario dé clic a nuestro anuncio, ¿sí? Entonces, el precio que vayamos a pagar por cada vez que damos clic o que un usuario da clic a nuestro anuncio va a depender de 3 factores. En primer lugar, va a depender de la palabra clave. Hay palabras que cuestan más que otras, porque obviamente hay palabras que son más buscadas que otras. Entonces, tal vez la palabra aeropuerto es más utilizada que la palabra avión. O tal vez la palabra hotel es más usada que la palabra alojamiento. Me invento. Entonces, dependiendo de la palabra clave que yo escribí antes, en la parte de aquí, va a depender también cuánto voy a pagar yo. Otro factor que va a depender de cuánto voy a pagar es el Quality Score. ¿Qué es el Quality Score? Es una tabla del 0 al 10 que pone Google, dependiendo de qué tan bueno es mi anuncio, de qué tan bueno es mi sitio web. Por eso la importancia de un buen SEO, de una buena gestión online, de tener un sitio bien hecho, con buen contenido, porque obviamente va a aumentar mi Quality Score, voy a aumentar en esta tabla hecha por Google. Entonces, mientras más alto esté en el Quality Score, si es que tengo un Quality Score de 8 o de 9, yo voy a pagar menos, porque obviamente al yo tener un buen sitio web, ya voy a estar en los primeros lugares de búsqueda y ya voy a tener que pagar menos. Y en tercer lugar, va a depender también, el tercer factor, la posición del anuncio. Entonces, mientras más arriba yo quiero aparecer, obviamente voy a pagar más. Entonces, hay mucha gente que, como vieron ahí, quiere estar en el primer lugar de búsqueda, en el segundo lugar de búsqueda, entonces obviamente va a querer pagar más o va a tener que pagar más para estar en estos lugares. Entonces, ¿cuánto creen que cueste una palabra clave? ¿Quién me dice? Depende, profe, depende de la página si es que está bien elaborada y así. No, no tanto. La palabra clave, acuérdate que lo puede poner cualquier sitio web. Entonces, ¿cuánto creen que cueste? A ver, Jocelyn, ¿cuánto crees que cueste una palabra clave? Dormida. Thaís, ¿cuánto crees que cueste? No sé, como $1, no sé. Ya. A ver, como no sé si han visto o han intentado pautar en Facebook, que se puede pautar desde $1. Aquí en Google, en cambio, va a depender de la competencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque como es un mundo mucho más grande el Internet, cada vez hay más competencia, entonces las palabras y los precios van a cambiar constantemente, porque cada vez ingresa más competencia y cada vez está dispuesto a pagar más o a pagar menos, entonces los precios van a cambiar constantemente, los precios de las palabras clave. Pero en este caso, en el caso de Google y sobre todo de Google AdWords, el precio va a estar relacionado con un proceso de subasta, ¿sí? Entonces, ¿qué es una subasta? Alison Martínez, ¿qué es una subasta? ¿O cómo es el proceso de subasta? O sea, un vendedor creo que expone su producto y ahí ahí da un mínimo de dinero y entonces varias personas van subiendo la cantidad y así se compra. ¿Ya? Sí, lo mismo pasa con las palabras clave. Yo puedo ponerle un precio a esta palabra clave y tal vez mi competencia pone un precio más alto y otra competencia pone un precio mucho más alto, entonces va a ir subiendo de esta manera. En cambio, si es que yo no tengo personas que pagan por esa palabra clave, simplemente se queda con el precio que yo estoy dispuesto a pagar. Entonces, ¿qué hace Google? Google comienza a analizar los anunciantes que están dispuestos a pagar por la palabra clave.
Vamos a poner un ejemplo. El ejemplo en este caso es viajes familiares. ¿Qué empresas podrían utilizar la palabra clave viajes familiares? Hoteles, ¿Ya? agencias turísticas. Agencias de viajes. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Quién más? Hoteles, agencias de viaje. ¿Quién más se les ocurre? Transporte. ¿Cómo era? Viajes familiares. Eric. Puede ser, no sé, las familias, como él mismo dice, los jefes de hogar, no sé, la gente que quiera vacacionar, estudiantes, Ya, sigues familia, pensando como familia. usuario, Eric. Sigues pensando como usuario. Estamos hablando de empresas. ¿Qué empresas podrían utilizar esta palabra clave para anunciarse? Las de transporte, ¿Ya? ¿Cuál más? Restaurantes. Restaurantes. ¿Ya? ¿Cuál más? Hoteles. Tele. Tal vez, no sé, transportes, ya dijeron. Tal vez puede ser una empresa, los seguros, ¿sí? Porque los seguros de viaje. Entonces, cada una de estas empresas quiere utilizar esta palabra clave para estar en su sitio web, para que aparezca su sitio web. Entonces, ¿qué hace Google? Comienza a analizar a todas estas empresas y comienza a ver cuánto están dispuestos a pagar y multiplica la cantidad que están dispuestas a pagar por el Quality Score. ¿Qué era el Quality Score? ¿Quién me dice? Vimos hace 2 minutos. Las veces que se da clic en la página. El hit. No, No era la calidad de la página. La tabla de puntuaciones que califican los usuarios. no califican los usuarios. Es una tabla que hace Google del 0 al 10 de qué tan bueno es un sitio web. ¿Sí? Entonces, si es que yo estoy dispuesto a pagar $20 por la palabra clave viajes familiares y mi quality score, según Google, es de 5, no es ni bueno ni malo, ¿cuánto tendría que pagar yo? ¿Quién me dice? Profe, ¿puede repetir la pregunta, por favor? A ver, si es que yo estoy dispuesto a pagar por la palabra clave viajes familiares $20, ¿sí? Y mi quality score es de 5, ¿cuánto tendría que pagar? Para aparecer, para ganar, quedarme con esa palabra clave. De No pronto, sería 100, $100, ¿no 50. es cierto? Porque sí, 50. A ver esas matemáticas. Emily. 20 por 5, ¿cuánto es? 100. 100, ¿no es cierto? Entonces, como ven aquí, Google analiza a todas las empresas y cuánto están dispuestos a pagar y va a multiplicar esta cantidad por el Quality Score. Entonces, tal vez otra empresa, tal vez la empresa de Shirley, no tenga un Quality Score de 5, sino tenga uno de 7. Entonces, tenga que pagar más para aparecer en los primeros lugares. Entonces, ¿qué hace Google luego de esto? De que ya nos muestra o que ya hace esta multiplicación, comienza a mostrar de mayor a menor a los anunciantes que han tenido un mayor resultado. Entonces, tal vez Shirley, como tiene un quality score mayor, tiene un mejor resultado, pero tiene que pagar más. Tal vez yo, que tenía un quality score de 5, tengo que pagar menos, pero tengo un resultado menor. Entonces, lo recomendable es de este valor que me salió, pujar o pagar con el 20 o el 30% de esta recomendación. Entonces, si a mí me salía $100 el pago, ¿cuánto sería lo recomendable que yo tendría que pujar?
en esta subasta? ¿Cuánto tendría que comenzar? ¿Quién me dice? Menos Emily, que no creo que sabe multiplicar. Jocelyn, ¿ya se despertó o aún no? Sigue dormida. Priscila, ¿ya se despertó? Sí, estoy despierta desde el principio. A ver, entonces, ¿cuánto sería lo recomendable? Si mi quality score era 5 y estaba dispuesto a pagar 20, me salía 100 según Google, ¿cuánto sería lo recomendable que yo debería comenzar a pujar por esta palabra clave? ¿Quién me dice? Le doy un punto. 10, profe. 10, ¿seguro? El doble. Sí, seguro, seguro. El doble. A ver, ¿cuánto dice ahí? ¿Cuánto dice en la diapositiva que es lo recomendable? 20. Del 20 al 30%, ¿no es cierto? Ajá. Entonces, ¿cuánto es el 20% de 100? 20, pues. 20. 20. Entonces, yo tendría que comenzar mi puja en esta subasta con $20, ¿sí? Y lo máximo que estaría dispuesto a pagar sería el 100, los $100 que me dijo Google. Entonces, tal vez comienzo con 20 o comienzo con $30 hasta llegar a 100. Si es que alguien paga más de 100, simplemente busco una nueva palabra clave, ¿sí? Una que me convenga a mí. ¿Por qué? Porque obviamente, como viajes familiares es una palabra muy buscada, va a haber empresas que ya tal vez estén consolidadas y estén dispuestas y tengan la capacidad de pagar mucho más por esta palabra clave, ¿sí? Entonces, ¿está claro más o menos cómo funciona Google AdWords? Si no, preguntarán nomás. ¿Está claro entonces? Continuamos. ¿Quién sería el encargado de hacer esto, de pagar por las palabras claves? Dentro de una empresa, ¿quién sería el encargado? Del SEO y del SEM. ¿Quién me dice? Eduardo, ¿quién sería el encargado? El gerente de marketing. El gerente de marketing. Ajá. ¿Por qué el gerente de marketing? ¿Por qué? Porque tienen los conocimientos, puede ser, los conocimientos del SEM, del SEO, y tienen la facilidad de moverse en sea, sí tiene la capacidad para hacer esos trámites. Ya, y si no tuviera los conocimientos, ¿quién sería el encargado? El gerente general de la empresa. Gerente, peor, pues. Si el de marketing no tiene los Los conocimientos. contadores, SEO y SEM. profe. El El departamento. departamento de Contadores. contabilidad. Ellos sabrán de marketing digital. El mercadólogo, pues, profe. Departamento de publicidad. No. El que se tiene que encargar de esto, siempre, casi siempre, es el community manager. ¿Sí? El community manager, muchas empresas lo tienen, pero no saben qué es y cuáles son sus funciones. ¿Quién me dice qué es un community manager? Nadie, muy callados están hoy. Alison, ¿quién es? Alison Flores. Mande, profe. ¿Quién es el community manager? O sea, realmente no sé, profe. ¿Qué le voy a mentir? Puta. A ver, ¿alguien Profe, sabe quién es el community manager? O sea, no sé si estaré bien, pero no es el que se encarga como de las relaciones públicas de la empresa, algo así.
Relaciones públicas. O A sea, ver, Vanessa, ¿qué ibas a decir? ¿Qué gestiona la red social? Es el que se encarga de de, ay, ya me olvidé. A ver, Interactúa la community manager, a ver, Priscila, repítele, porfa. El que, o sea, interactúa con las personas y hace conocer a la marca. Profe, Ya, dime. bueno, ya investigué y aquí dice esto. Es el profesional responsable de construir y administrar la comunidad online. Ya, muy bien. Entonces, este community manager va a ser el encargado o responsable, como dice Alison, de construir y administrar una comunidad online, una comunidad de usuarios, ¿sí? Electrónica. Y obviamente también va a tratar de construir o de crear o de administrar la reputación de la empresa en el ámbito digital. Entonces, Priscila también hablaba de esta identidad y de la imagen de marca. Entonces, otra función del Community Manager también es gestionar la identidad y la imagen de marca de la empresa. Pero su principal objetivo, como ya dijeron algunos, va a ser establecer relaciones fructíferas y duraderas con los clientes, ¿sí? Obviamente a través de medios digitales, a través de esta comunidad online y de estas plataformas online que tienen. Entonces, un community manager, ¿conocimientos en qué debería tener? Aparte, obviamente, de marketing digital. En software de pronto, un poquito de... Sí, software se podría decir. Software, ¿por qué? ¿Por qué, Henry? Porque igual tienen que crear páginas, tiene que estar en contacto a todo esto, o sea, de cómo hacerla o cómo contratar el Google, o sea, para poner las palabras claves, tiene que saber igual, por ejemplo, debe ser de software junto con marketing, porque también tiene que saber cómo estéticamente va a traer al cliente, cosas así. Ya, aparte del software, ¿conocimientos en qué más debería tener? Servicio al cliente. Ya, ¿por qué? Porque dice que, ¿cómo es esto? Que tiene que crear vínculos con los clientes. Ya, exactamente. A ver, en primer Relaciones, lugar, dime. relaciones públicas, profe, ¿Por qué? también. Porque debe de ¿Por qué? relacionarse con varias personas para adquirir varios contactos y así poder hacer conocer su marca, la marca. Ya, sí, a ver. En primer lugar, un community manager debería tener conocimientos en diseño de estrategias y gestión de comunidades. ¿Por qué diseño de estrategias? Porque obviamente cada marca tiene un público diferente, tiene una comunidad online diferente y por lo tanto las estrategias tienen que ser diferentes. Entonces tiene que saber cómo diseñar las estrategias para cada una de estas marcas, para cada uno de estos públicos. Y gestión de comunidades, porque obviamente hay empresas, hay clientes que se pueden quejar en las redes sociales, que pueden hacer un reclamo. Entonces, tenemos que saber también cómo gestionar a estos clientes, a estas comunidades, para que ya no haya tantos reclamos, tantas quejas. Otro conocimiento que debería tener un community manager es la gestión de procesos, ¿sí? Para tener claro qué procesos tiene que seguir, para que no sea una persona que esté haciendo unas cosas y luego se salte a otras, sino que debe un proceso, debe un orden. Anaí hablaba de relaciones públicas para poder relacionarse con esta comunidad online y obviamente esta comunidad también puede generar crisis. Entonces, también debería tener conocimientos en manejo de crisis, ¿sí? Que ya lo vimos nosotros en la materia de relaciones públicas. Tiene que saber cómo manejar una crisis, cómo poder resolverla para que no genere luego problemas. También debería tener conocimientos, como dijeron, en atención al cliente.
para resolver las dudas, resolver los comentarios que pueda tener esta comunidad online. Y como dijo Henry, más que desarrollo de software, debería tener conocimientos en analítica web, ¿sí? Conocer este análisis de la web en sí, en la web como tal. Entonces, obviamente, hay ciertas herramientas, el Community Manager, que le permiten tener un mejor trabajo y le permite que este trabajo sea aún más eficiente. Entonces, vamos a ver ciertas herramientas rápidamente para que tengan más o menos o tengan más claro qué puede utilizar un Community Manager para que su trabajo sea más eficiente. Entonces, en primer lugar, tenemos las herramientas de gestión para llevar un trabajo un poco más ordenado, un poco más completo. La primera herramienta de gestión es Trello. Que Trello es una especie de calendario que me permite a mí organizar tareas, organizar planes y darle a cada uno de los responsables de mi equipo de Community Manager, darles las tareas y responsabilizarles de estas tareas en este calendario que yo creo, ¿sí? Con estas acciones. Otra herramienta de gestión que es muy importante, que se utiliza mucho, se llama HotSuite. ¿Para qué me sirve HotSuite? Me permite a mí programar mis posts o mis publicaciones en las redes sociales. Y obviamente también me permite llevar un control de los mensajes, de las menciones que se dieron gracias a esta publicación o a este post de redes sociales. Y también me permite ver las estadísticas de estos posts que yo programé en las redes sociales. Otra herramienta se llama Slack y es una especie de chat interno dentro de una empresa que me permite a mí generar grupos de trabajo para que puedan trabajar de mejor manera y haya una comunicación mucho más fluida, mucho más grande. Y la última herramienta de gestión se llama Buffer, ¿sí? Y esta, al igual que el HotSuite, me permite programar las publicaciones en Facebook, en Twitter y en LinkedIn. Y obviamente también me permite ver las estadísticas de estas publicaciones o de estos posts que hice en estas redes sociales, ¿sí? Luego tenemos las herramientas de monitoreo de marca. Como ustedes saben, un Community Manager puede tener una marca o puede tener varias marcas, ¿sí? Y como les dije, cada una tiene un público objetivo diferente, tiene mensajes diferentes, tiene estrategias diferentes. Entonces, la primera herramienta de monitoreo de marca se llama Brand24. ¿Qué me permite hacer esta de Brand24? Me permite tener un control de la información y de los contenidos que publico en cada una de las marcas. Pero lo interesante de esta herramienta llamada Brand24 es que me permite tener o obtener información de mi competencia, pero solo me permite verla durante 14 días en la versión gratuita. En la versión de paga ya puedo ver constantemente la información de mi competencia, pero obviamente, como les digo, ya tengo que pagar para poder tener esta información. Y otra herramienta de monitoreo de marca se llama Boost Bundle y me permite igual hacer un seguimiento y un análisis en las redes sociales. Y lo interesante es que me permite ver las conversaciones que se esté haciendo de mi marca o de mi empresa. Entonces, si es que en Twitter están hablando, no sé, de pizza, de la Domino's Pizza, gracias a esta herramienta, yo puedo ver qué se está hablando de Domino's Pizza, ¿sí? Me permite ver toda la conversación que se ha generado gracias a esta marca o a esta empresa. Luego tenemos las herramientas de edición de imágenes, que quizás ustedes ya la conocen, algunas de estas o a todas de estas. La primera es Canva, que todos la conocen. ¿Qué me permite Canva? Me da ciertas plantillas que me permiten a mí hacer invitaciones, hacer infografías,
a crear imágenes con el fin de poder generar contenido. Otra que me permite hacer esto se llama Easily, pero este específicamente es de infografías. Me permite realizar solo infografías. Y por último tenemos a PictoChart, que es parecida a Canva, pero que tiene más posibilidades de diseño. Entonces yo aquí sí ya puedo modificar las plantillas. Tengo más plantillas, puedo crear plantillas para de igual manera hacer estas infografías, estas invitaciones o este contenido a través de imágenes. Y por último tenemos las herramientas de redacción, porque también un community manager necesita saber o tener una buena redacción. Entonces, la primera herramienta se llama Headline Analyzer y me va a permitir ayudarme con los títulos o con los titulares o con el texto que yo quiero poner en mis publicaciones. Entonces, no quiere decir que esta herramienta me va a dar creando el texto para las redes sociales, sino que me va a revisar si tiene una relevancia, si tiene palabras importantes o tiene palabras claves, si el texto está muy largo o si está muy corto, etcétera. ¿Sí? Otra herramienta de redacción se llama Tagboard y me permite ver qué perfiles o qué personas están utilizando algún hashtag, ¿sí? ¿Cuándo lo utilizaron? ¿Y en qué lugar o en qué contexto lo utilizan? Entonces, si yo, por ejemplo, quiero utilizar el hashtag quédate en casa, me invento, puedo ver gracias a esta herramienta quién está utilizando, qué empresa está utilizando el quédate en casa o qué perfiles de tal vez qué influencers están utilizando el quédate en casa y cuándo lo utilizan y en qué red social lo utilizan, ¿sí? Otra herramienta de redacción, tal vez ustedes ya la conozcan, se llama Bitly y me permite acortar los links para yo enviar información. Entonces, para no poner el mega link que nos sale cuando copiamos, gracias a esta herramienta se recorta el link para que se vea más estético cuando yo quiero realizar una post en redes sociales. Y finalmente tenemos el Google Trends, que es otra plataforma de Google, que esta me permite revisar, me permite investigar cuáles son las tendencias mundiales de búsqueda en Google. ¿Por qué es importante esto? Porque, por ejemplo, Anaí quería tener un negocio de comida rápida o de salchipapas. Entonces, gracias a Google Trends, yo puedo buscar las tendencias mundiales en comida rápida o en salchipapas, me invento, y yo puedo crear un contenido a través de esto. Entonces, tal vez una tendencia mundial es que ahora la gente está extrañando a las salchipapas, me invento. Entonces, yo puedo generar un post en redes sociales o en mi blog o en mi página web que hable cómo nacieron las salchipapas, por qué son tan ricas, cuáles son las variantes de las salchipapas, etc. Y obviamente al generar contenido, Google se va a dar cuenta que yo estoy generando contenido y va a aumentar mi quality score o esta tabla que nosotros hablamos anteriormente con el fin de yo estar o comenzar a subir de lugares en las búsquedas. ¿Sí? Entonces, ¿alguna pregunta hasta acá, chicos? Preguntarán nomás. Nadie. Todo está claro. Luego en la prueba no estarán, profe, yo no podía, profe, yo no sabía. Avisados. Listo, chicos. Entonces, quedémonos hasta aquí con las herramientas del Community Manager y mañana continuamos con un nuevo tema dentro de esta materia, un nuevo tema que tal vez ya se ancle más tanto en el marketing digital como en el comercio electrónico. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, listo, chicos. Entonces nos quedamos hasta aquí. Mañana continuamos. Una buena tarde. Gracias, profe. Gracias, profe. Ahí se hablan, Gracias, ¿no? Chao, profe. chicos.